Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de regreso con ustedes para contarles de 3 hechos que son noticia y revisarlos, analizarlos en profundidad. Vamos con titulares. El primero de ellos es noticia los Estados Unidos. El presidente Donald Trump firma una orden que prohíbe a migrantes irregulares el pedir asilo, centrado directamente en la caravana centroamericana. Y como si fuera poco, grupos de civiles armados siguen reclutando voluntarios para que se trasladen a la frontera y ayuden supuestamente a los soldados desplegados para contener el paso de esta caravana migrante. En ese contexto les ofrecemos el panorama y la visión que tiene de esta situación el actor y activista estadounidense por los derechos humanos, Danny Glover, en entrevista exclusiva para nuestra casa, para Telesur. Segundo tema que es noticia, El Salvador. El municipio de Santa Tecla se hace visible tras un lamentable hecho. Comerciantes y policías se enfrentaron tras un desalojo forzado ordenado por el alcalde Roberto Dawison. Les presentamos esta radiografía y veremos lo que hay detrás de esta medida. Y tercer tema que es noticia, iremos hasta Colombia. La política de seguridad interna del gobierno de Duque se pone de manifiesto tras la fuerte represión sufrida por los estudiantes contra los estudiantes, docentes y trabajadores la víspera. Para muchos, en esta jornada lo han dicho, un día después de lo sucedido, evidencia que el gobierno no está dispuesto a escuchar al pueblo. Tenemos el análisis en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia los Estados Unidos, en su afán de detener la caravana de migrantes centroamericanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emite un decreto que limita drásticamente las solicitudes de asilo. Mientras tanto, su discurso de odio cala en un grupo de civiles armados que se dirigen a las zonas fronterizas para supuestamente defender a su país de lo que consideran una invasión. Aquí los detalles. El mandatario estadounidense firmó este viernes una orden para prohibir a los migrantes que crucen la frontera de manera irregular solicitar asilo en el país. La nueva disposición choca con las intenciones de los más de 7.000 migrantes centroamericanos que se dirigen hacia la frontera desde México. La llamada regla final provisional anula las leyes estadounidenses que establecen que cualquier persona es elegible para el asilo, sin importar cómo ingrese al país. Los estatutos de la nueva norma migratoria fueron redactados y presentados la víspera por el fiscal general interino Matthew Whitaker y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. La medida podría ser bloqueada por tribunales menores y en última instancia por la Suprema Corte. Mientras tanto, la caravana de migrantes se separa. Al menos 5.000 ciudadanos permanecen en albergues de la Ciudad de México y otros 1.500 partieron a la ciudad de Querétaro para seguir su travesía a Estados Unidos. Algunos viajaron en el metro capitalino para tomar los camiones que los llevarían a su destino, tras no recibir apoyo por parte del gobierno mexicano ni de la Organización de las Naciones Unidas para su movilización. En paralelo, la insistencia del presidente Trump en alertar sobre los supuestos peligros que representa la caravana de migrantes cala de forma particular en algunos sectores de la sociedad estadounidense. Los grupos Texas Minutemen y Proyecto Minuteman reclutan voluntarios para que se trasladen a la frontera con México para frenar a quienes intenten ingresar a su país de forma irregular. La idea de este ejército de voluntarios es patrullar por tierra y aire, para lo que cuentan con helicópteros, drones, armas de alto calibre, cámaras de visión nocturna y chalecos antibalas. El líder de Texas Minutemen, Shannon McCauley, señala que ya se han apuntado casi 200 personas y espera que la cifra ascienda a 1.000. Desde Proyecto Minutemen llaman a los estadounidenses a sumarse a la misión a través de su portal web. Se necesita tu presencia en todos los puntos de la frontera de más de 3.000 kilómetros desde San Diego, California, hasta Brownsville, Texas, en cualquier momento durante los próximos 90 días. Además, alegan que defender a su nación de lo que consideran una invasión no los convierte en racistas, fanáticos, xenófobos o fascistas. Este y otros grupos de milicia civil tienen más de 10 años operando en la frontera sur de Estados Unidos.
La más reciente iniciativa radical se asocia con la decisión de la administración Trump de desplegar hasta 15.000 miembros del ejército en la frontera sur con México, para evitar el paso de la caravana migrante a la que califica de criminales violentos. Esta cifra de soldados movilizados a la frontera contrasta con el despliegue de tropas en Afganistán o Irak, naciones en donde persiste una invasión internacional. En Afganistán, el Pentágono admite tener 5.200 militares y en Irak 8.892. Las decisiones y el discurso de odio de Trump respecto a los migrantes inspira y revitaliza la ira en los ciudadanos más radicales y conservadores del país. Y les presentamos ahora, como le decíamos en titulares, una entrevista en exclusiva para nuestra casa del actor y activista por los derechos humanos estadounidense Danny Glover. Esta conversación la sostuvo el actor con nuestro corresponsal en Uruguay, Mateo Grille. Aquí está la visión que él tiene acerca de lo que sucede en Estados Unidos, en América Latina y otras regiones del mundo. Gracias, muchas gracias por habernos recibido. No es frecuente que un actor de la trascendencia de usted, además, sea un activista político muy reconocido. ¿Dónde nace ese activismo político suyo? He estado siempre involucrado en asuntos políticos en la mayoría de mi vida. Yo era un estudiante activista y trabajé muchos años con eso. El trabajo que hago lo considero que es el trabajo de un ciudadano promedio, solo que soy un artista y uno relativamente visible. Entonces no las consideran que son de un ciudadano porque soy alguien reconocible. ¿Cuál es su papel como embajador de la buena voluntad de la Organización de Naciones Unidas? Serví como embajador de buena voluntad para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas desde 1997 hasta que me convertí en embajador de buena voluntad para la UNICEF y el Fondo para los Niños en el 2004. Desde entonces he tenido esa capacidad. Ahora también sirvo como el embajador especial para la década de los afrodescendientes, que inició el 1 de enero del año 2015 y continuará hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Cuál es la situación de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos actualmente? Cuando hablé como el embajador de la buena voluntad de la década, yo pienso en la descendencia africana como un hemisferio, no simplemente como los 15 millones de afrodescendientes en los Estados Unidos, sino que pienso en los 200 millones de afrodescendientes en todo nuestro hemisferio, de los cuales hay 100 millones viviendo solamente en Brasil. Ciertamente, las estadísticas, sean la esperanza de vida, la salud y asistencia de la misma, la salud, el empleo, el hogar, todos esos sectores afectan desproporcionalmente a la gente afroamericana y su descendencia en una manera negativa. Casi 90% de descendientes africanos en el hemisferio viven bajo de la línea de pobreza. Así que los índices referentes a mortalidad infantil y la mortalidad en sí y la esperanza de vida realmente expresa y explica que todo tiene un nivel muy bajo. ¿Y cómo ve este fenómeno concretamente en Brasil? Hoy, después de una elección donde ganó un candidato como Jair Bolsonaro. Bueno, yo pienso que todos estamos decepcionados por los resultados de esta elección. Estamos preocupados por el rol de la ley en Brasil y el lenguaje usado por el presidente electo.
en referencia a aumentar o desarrollar un Estado autoritario que limitaría la independencia y los derechos democráticos de los ciudadanos de Brasil. Aquellos que hemos estado activos en la Legión, aquellos que promueven, aquellos que apoyamos las ideas del proceso democrático y aquellos que apoyamos la inclusividad, aquellos que apoyamos el trabajo que se ha estado haciendo en este hemisferio por 1 o 2 décadas, las últimas 2 décadas. ¿Cómo ve los procesos políticos que últimamente están ganando en América Latina, que son bien distintos a los que habían una década atrás o unos años atrás en los mismos países, que eran más progresistas? Bueno, hace 15 años atrás, cuando vine a Puerto Rico para una conferencia, la cual simbolizó las metas que venían apareciendo individualmente en cada nación y cómo cada una de ellas tenía una relación con la región como un todo, realmente estábamos inspirados por los niveles de cooperación que las naciones tenían, los objetivos de cada uno. Por ejemplo, eliminar la pobreza extrema, atendiendo a las aspiraciones de primeras naciones de cada estado, las personas indígenas y la gente de descendencia africana y los ciudadanos ordinarios. Fue un movimiento desde abajo hacia arriba y un movimiento muy inclusivo. Cada una de las naciones incluidas en ese foro había tenido planes específicos de levantar a la población desde abajo. Fue un momento muy importante en la historia de esta región y el impacto que tuvo no solo en la región, pero en el Caribe y las islas fue sumamente profundo. Sea porque fue un intento explícito para desarrollar diferentes sociologías con los ciudadanos, desarrollar diferentes instituciones sociodemocráticas, reducir la pobreza, crear empleo, riqueza, educación, eran ejemplos profundos de posibilidades 15 años atrás. ¿Y en qué situación estamos hoy? Y ahora vemos reacción. Esa reacción ha perjudicado los juegos que han hecho esas instituciones. No solo ha perjudicado los juegos materiales y los cambios materiales en las vidas de esas personas. Ha perjudicado la democracia, que es tan importante, el proceso democrático que es tan importante para este Estado inclusivo, sin importar que sea en Argentina, Ecuador, Venezuela, Brasil, toda la región que podría tener ramificaciones a largo plazo. Mientras tratamos con problemas importantes como la igualdad, cambio climático, calentamiento global, el Amazonas está en riesgo de ser reducido aún más en su capacidad de soportar la vida humana del planeta entero. Todas esas cosas son bastante críticas. ¿Qué opina de la prisión del expresidente Lula da Silva? Bueno, tuve la oportunidad de visitar a Lula da Silva en Brasil en junio. En ese momento pensábamos que había una posibilidad de que pudiera quedar libre de este encarcelamiento falso. Desafortunadamente, esto no pasó.
Nosotros no solo nos preocupamos sobre las leyes, también sobre su situación y la respetamos. También nos preocupamos sobre el involucramiento de Estados Unidos y sus instituciones en colaboración con los partidos de esta elección en Brasil. Dani, ¿qué opina de la caravana migrante que hay en estos momentos en Centroamérica y que se moviliza hacia Estados Unidos? Es una situación trágica esta que está ocurriendo para las familias, para los niños, para las mujeres particularmente, que se sienten en riesgo en su país de origen. Pero debemos ver los hechos históricos que lo rodean, el génesis de este problema. Habían guerras internas, guerras civiles, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que tienen más de 3 décadas y ha contribuido a este problema de inmigración que vemos ahora. Yo creo que si no vemos la realidad histórica que ocurre a través de estos países, en estos periodos, no entenderemos las implicaciones de lo que está ocurriendo. ¿Y qué opina de las palabras del presidente Donald Trump de no dejarlos ingresar a los migrantes que vayan de Centroamérica hacia Estados Unidos? Ciertamente, es trágico, es inmoral y totalmente inaceptable. Me gustaría pensar que no es la moral de la gente americana y va en contra de todo protocolo del desarrollo del ser humano, de todos los protocolos, todas las vías de desarrollo de los seres humanos. Es totalmente inaceptable. Usted fue amigo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Se ha reunido muchas veces o varias veces con el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué opina de la política de Estados Unidos respecto de Venezuela? Es una situación muy difícil para mí, porque para mí el presidente Chávez no era solo un gran líder, sino también uno de los seres más extraordinarios que he conocido. Yo creo que los programas, no solo internamente en Venezuela que él hizo, el acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la vivienda, desarrollando, intentando la autosuficiencia a través de las comunas. Es algo extraordinario. Yo también creo que los proyectos regionales que tenía, ya sea como Petrocaribe o como el CELAS, o su implicación en proyectos ayudando a otros países de la región, era un nuevo modelo para engranar las naciones, la unión de una nación con la otra. ¿Cómo ve el futuro, Danny Glover, de América Latina? No soy un pronosticador. Me gustaría que los movimientos establecidos, así sea por la Revolución Bolivariana o por las entidades de unión social creadas en cada estado, o las cooperativas de comunidades indígenas, y así ves todas esas lecciones aprendidas
nos provean de otra plataforma para continuar con el esparcimiento de estas ideas en la región. Quiero que sea una región llena de paz, una región de cooperación y una región que sea respetuosa con todos sus hermanos y todas sus aspiraciones. Ayer estuvo con Pepe Mujica en la noche. ¿Qué opinión tiene de él, del expresidente de Uruguay? Yo lo considero uno de los mejores hombres de Estado de la región. Desde un pequeño país de 3 millones de personas, él seguramente, a pesar de su edad, que está avanzada, es un rayo de luz para las regiones. Debemos oír más su voz en la región y acompañarlo, incentivarlo y apoyarlo. Y a su esposa también, que aún trabaja como su legisladora, a su esposa Lucía. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Dani. You're welcome. Okay. De nada. All right, then. Ahí estaban las reflexiones de Danny Glover, actor que no lo hemos visto plegado a las decisiones de Hollywood con respecto a posturas o matrices que intentan imponerse desde Estados Unidos hacia América Latina y países progresistas. De todo lo contrario, un clarísimo activista por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos, por derechos de la soberanía, la independencia, la autodeterminación. Muy interesante esta reflexión y enmarcada sin duda en esta caravana migrante que avanza hacia los Estados Unidos con la postura que ya veíamos por parte del gobierno de esta nación norteamericana. A propósito de esas reflexiones, antes de irnos a la pausa, quiero compartir con ustedes otra, es de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que rechaza el intervencionismo de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Lo dijo la víspera en el marco de la Cumbre del ALBA. Él dijo esto: asignan delegados a nombre de toda nuestra América para intervenir nuestros países y se sienten con el derecho de venir agrupados como fuerzas intervencionistas. En ese sentido, denunció a la Unión Europea y sus intenciones de querer intervenir en asuntos internos de países de América Latina. Recordó que aquellos que traficaron con esclavos, que violaron derechos humanos, que cometieron genocidios, hoy nos hablan como verdaderos sepulcros blanqueados, como ángeles que no le hicieron daño al mundo. La reflexión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a propósito también de ese análisis, a la profundización de los hechos que destacan en términos sociales, económicos y políticos de nuestra región de América Latina. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia El Salvador. El municipio de Santa Tecla se hace visible tras un lamentable hecho. Comerciantes y policías se enfrentaron tras un desalojo forzado ordenado por el alcalde Roberto Dawison. Les presentamos esta radiografía y veremos lo que hay detrás de esta medida al volver en Es Noticia. En noticia El Salvador, el municipio de Santa Tecla se hace visible tras un lamentable hecho. Comerciantes y policías se enfrentaron tras un desalojo forzado ordenado por el alcalde Roberto Dawison. El resultado fue un vendedor muerto, más de 20 heridos según cifras oficiales. Aquí tenemos los detalles. En vísperas de la temporada decembrina, el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, ordenó desocupar a los comerciantes del lugar. Oponiéndose a la medida, vendedores iniciaron este jueves una serie de protestas en las calles del Parque Daniela Hernández. La manifestación se extendió hasta horas del mediodía y culminó con un enfrentamiento entre las autoridades y comerciantes que dejó 23 heridos y un vendedor fallecido por un disparo en el cráneo. Lamentablemente hay heridos del CAM y heridos de los revoltosos. Y a mí no me preocupan los heridos de los revoltosos y lo quiero dejar bien claro.
La Fiscalía inició las investigaciones, confiscó videos de locales comerciales que registraron el momento de los enfrentamientos. Además, fueron decomisadas las armas del cuerpo de agentes metropolitanos. Por parte de los manifestantes, no se encontró el uso de ningún armamento, pero la mayoría de las heridas de los comerciantes son de armas de fuego. Se ha venido a verificar la escena, tenemos 4 escenas en las cuales se han encontrado diversidad de casquillos. Hay lesionados, hemos ido al hospital también, al Hospital San Rafael, hemos hecho la verificación de 23 personas lesionadas. 2 periodistas locales que cubrían los hechos también resultaron lesionados. La Asociación de Periodistas de El Salvador, a través de un comunicado, exigió la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Destacaron que estos ataques ponen en riesgo la seguridad de las y los periodistas. El gobierno nacional condenó los hechos y rechazó la falta de diálogo de las autoridades locales con los comerciantes, que casualmente en medio del desalojo hizo público un documento donde llama a la carnetización y al registro de los trabajadores ambulantes. El alcalde de Santa Tecla es miembro del partido de derecha Arena y nieto del militar y fundador de la tolda política que gobernó al país por décadas. Su abuelo, Roberto Dabuizón Arrieta, fue señalado por la Comisión de la Verdad de ser el autor intelectual del asesinato de San Romero. Así vamos con el análisis vía telefónica. Nos acompaña Félix Ulloa, es abogado, analista, con nosotros desde San Salvador. Abogado, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar de nuevo con ustedes. A usted muchísimas gracias. Después de ver los hechos que se han registrado y que evidentemente pasa por no ser una situación netamente local, sino que tiene mucho que ver con la política por la que atraviesa el país, la primera reflexión que quiero pedirle es esa, porque el gobierno nacional condena el exceso de la fuerza, condena los hechos y llama al diálogo. Sin embargo, vemos cómo el alcalde llama al diálogo después de que pasa todo lo sucedido. Bueno, desafortunadamente estamos viendo y viviendo escenas propias del conflicto que vivimos en los años 80. No habíamos visto en la época de la posguerra una situación de confrontación violenta tan grave como la que sucedió en Santa Tecla el día de ayer. Lastimosamente, el alcalde, el señor Roberto Dabuizón, hijo del mayor Dabuizón, no pudo dar una explicación adecuada del uso de la fuerza que había realizado a través de su cuerpo militar municipal. Ha sido indicado que el director del CAM, un ex militar vinculado a los cuerpos militares contrainsurgentes de los años 80, que dirige el cuerpo de agentes metropolitanos, es quien dirigió esto como si se tratara de un operativo militar, cuando era un problema de orden público en el que se pudo haber solicitado la intervención de la Policía Nacional Civil, porque creamos, a partir de los acuerdos de paz, una policía que fuera de carácter civil, para quitarle ese concepto militarista de confrontación con la población que reclama sus derechos. Así es que, lamentablemente, llega muy tarde este llamado que hace el señor alcalde, y solo se puede explicar en una sola razón. El partido al que él pertenece, que es el partido Arena, se encuentra totalmente rechazado por la opinión pública en la actual contienda electoral. Y una forma de recuperar ese prestigio militarista y beligerante de Arena y de la derecha en general en el país es hacer este tipo de confrontaciones y agresiones a los sectores populares. Así que estamos acompañando al gobierno central en este lamentable suceso y esperamos que se restablezca el orden en una de las ciudades más populosas de El Salvador, después de la capital, que es Santa Tecla. Abogado, esto dice el alcalde, que lo teníamos precisamente allí en las imágenes. Lamentablemente hay heridos de la fuerza pública, del CAN, como le dicen en El Salvador, y heridos de los revoltosos. Y a mí no me preocupan los heridos de los revoltosos. Lo quiero dejar bien claro. No me preocupan los heridos de los revoltosos. ¿Qué mensaje le está enviando al país y particularmente a esta localidad? El mensaje, lamentablemente, es que las víctimas para él pueden tener una etiqueta política y que él se ubica de un lado, del lado de los agresores,
porque cuando se han hecho los análisis policiales y forenses respectivos, se han encontrado casquillos de bala que fueron disparados por las fuerzas militares municipales. Y ojo, hay que hacer una diferencia porque a nivel de la comunidad internacional esto puede generar confusión. Aquí hay una fuerza pública que se encarga de mantener el orden público que se llama Policía Nacional Civil y existen cuerpos militares adscritos a los gobiernos locales, lo que es el CAM de Santa Tecla y que, como decíamos en un principio, es dirigido por un ex militar de nombre Gilbert Cáceres, estuvo vinculado en la guerra a los sectores contrainsurgentes. Entonces, aplicar técnicas de contrainsurgencia, de agresión a los movimientos populares en un periodo electoral, solo tiene una explicación, y es la desesperación en la que se encuentra el partido de gobierno, el cual hemos encontrado un silencio cómplice por parte del candidato presidencial, Carlos Calleja, que no ha querido emitir una opinión en esta grave situación nacional. Y el partido ha salido a acuerpar esta agresión contra el pueblo. Creo que vale la pena que la comunidad internacional vea lo que está sucediendo en El Salvador, porque no queremos que se reediten esas acciones de violencia propias del conflicto militar. Pero Arena, en su desesperación, está llegando a este punto y eso es grave y atenta contra el proceso ¿Por qué? electoral. ¿A qué se debe? Sí, permítame, le pregunto, ¿a qué se debe lo que usted califica, indica como la desesperación de Arena? Recordemos que evidentemente ya, aunque se ha adelantado, hay ya un calentamiento de motores de cara a la contienda presidencial con candidato visible por parte del FMLN, con candidato visible por parte de este partido de derecha Arena que tradicionalmente ha ostentado el poder. ¿Por qué entonces usted lo califica de esta manera? Porque en la desesperación, Arena ha recurrido, en primer lugar, contrató a un experto en campañas y guerra sucia, a un mexicano español llamado Antonio Solá, que está dirigiendo una campaña de guerra sucia a través de redes sociales y de los medios tradicionales aliados al partido Arena. Los periódicos, la prensa gráfica, el Diario de Hoy y El Mundo están en esta campaña, igual que las cadenas de televisión que están vinculadas a los poderes fácticos de este país. Y como no les ha funcionado, ahora están utilizando estas estrategias propias de la guerra y del conflicto militar que vivimos en los 80. Yo le quiero hacer un llamado a los dirigentes del partido Arena para que sean maduros, que puedan concurrir con sus valores y principios republicanos para mantener el orden, la paz social y que la contienda electoral se desarrolle por las avenidas y por los espacios democráticos. Porque si empiezan ellos a crispar el ambiente político con este mercenario que se llama Antonio Solá y que está cobrando millonarias sumas de dinero para dirigir la campaña de Arena, y ahora resulta que están utilizando la fuerza bruta desde una alcaldía emblemática como Santa Tecla, lo que está indicando es que Arena está desesperada y haciendo uso de cualquier recurso para tratar de recuperar ese rechazo que ya el pueblo dio y que ha dicho que no quiere más que Arena regrese a gobernar El Salvador. Sí, le entiendo ahora por qué usted nos habla del desespero de este partido de derecha tradicional Arena. Ahora bien, la situación tan irregular que se ha registrado en Santa Tecla se ha visto también en este año, en los últimos meses, en otros municipios, en otras localidades del país. Bueno, no hemos visto nada parecido a lo que sucedió ayer. El hecho, usted mencionaba que habían heridos. No, hay muertos, hay víctimas, hay desenlaces fatales en esa confrontación innecesaria que se dio el día de ayer. Nosotros, con el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, hemos acompañado cualquier proceso de ordenamiento en las grandes urbes de El Salvador. Pero Nayib Bukele salió como alcalde de San Salvador con una aprobación arriba del 80%, por la forma en que trató a los vendedores ambulantes que ocupan las calles, las avenidas y las aceras en el centro de la ciudad. Y pudo recuperar más de 20 manzanas en el centro de la ciudad
y volverla una capital atractiva, sin violentar los derechos humanos de los trabajadores, de los vendedores ambulantes, de los trabajadores informales. El uso de la fuerza es una característica que usó el anterior alcalde de la capital, el señor Norman Quijano, y ahora lo está utilizando el alcalde de Arena también, del mismo partido, que se llama Roberto Dabuizón, en la segunda ciudad más importante, que es Santa Tecla. Creo que este patrón de conducta es el que hay que corregir, sobre todo en el momento electoral como el que vivimos en El Salvador. Sin duda, un momento en donde reiteramos que se adelanta de alguna manera la campaña electoral, la campaña presidencial. Le quiero aclarar a usted y recordar a toda nuestra audiencia que evidentemente hemos contado que hay lamentablemente un vendedor muerto, una persona de 35 años, según las investigaciones de la propia Fiscalía, murió por arma que llegó de una bala que salía desde la fuerza pública. Para que esto quede claro, evidentemente es un hecho absolutamente grave. Me queda algo por preguntarle, abogado. Desde el gobierno nacional, ¿qué acciones se pueden emprender para controlar como gobierno central para que una situación de esta no se presente? En particular, cuando usted nos hace bien la salvedad de quién fue quien actuó en términos de la fuerza policial y quién era el que debía estar allí como la policía civil. Bueno, como esto se trata de un municipio y los municipios en El Salvador tienen cierta autonomía, para la acción de la Policía Nacional Civil tendría que haber mediado una solicitud del señor alcalde que, en lugar de solicitar el auxilio de la fuerza pública, en este caso la PNC, Policía Nacional Civil, utilizó su brazo armado dirigido por este militar vinculado en la guerra civil a los sectores represores y ignoró la acción preventiva de la Policía Nacional Civil. Es más, pudimos ver en escenas dramáticas la actuación que se dio contra los organismos humanitarios. Muchas gracias, abogado, por este análisis. Al inicio de esta emisión, precisamente les estábamos diciendo en titulares que la situación tan irregular, tan compleja en Santa Tecla es un indicio de una situación mucho más profunda que la hemos revisado. Muchas gracias, buenas noches. Le agradecemos, ya ha finalizado este contacto con nosotros. Y miren ustedes lo que llevamos a propósito del tema en nuestra mesa. Gobierno de El Salvador condena la violencia en Santa Tecla. El gobierno de El Salvador publicó un comunicado oficial. En este rechaza de manera categórica los eventos violentos suscitados en la localidad de Santa Tecla entre comerciantes informales y funcionarios del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, CAMS. No es con el uso de la fuerza excesiva que los salvadoreños resolveremos nuestros problemas. No es con disparos que construiremos la paz social que tanto anhelamos, dice el comunicado. Los enfrentamientos se daban luego que el alcalde Roberto Dabuizón ordenara este desalojo de áreas donde estas personas estaban llevando a cabo ventas para la época decembrina. Ahí está entonces la postura oficial del gobierno salvadoreño, del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Colombia, la política de seguridad interna del gobierno de Iván Duque se pone de manifiesto tras la fuerte represión sufrida por estudiantes, docentes y trabajadores la víspera en Bogotá y otras ciudades del país. Para muchos, un día después de los sucesos, evidencia que el gobierno no está dispuesto a escuchar al pueblo. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, la política de seguridad interna del gobierno del presidente Duque se pone de manifiesto la víspera. La fuerte represión sufrida por estudiantes, docentes y trabajadores evidencia que hay un gobierno que no está dispuesto a escuchar al pueblo colombiano.
Escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional le montaron una emboscada a los miles de manifestantes que se dirigían pacíficamente a la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá para exigir más presupuesto para la educación superior. La respuesta fue una lluvia de bombas lacrimógenas y perdigones. En medio de las manifestaciones al norte de la capital, un vehículo embistió a un grupo de jóvenes que participaba en la protesta. Arrolló a varios de ellos para luego darse a la fuga. La Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá denunció el uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del SMAT y la detención arbitraria e ilegal de al menos 8 jóvenes. Durante la jornada, 8 funcionarios también resultaron heridos. El SMAT ha puesto casi que retenes en la 26, en la 19 para impedir la llegada de los estudiantes a la marcha. Estamos aquí apoyando a los sindicatos, pero obviamente ante este saboteo el gobierno piensa que nos vamos a quedar con las manos cruzadas y se equivocan porque estas marchas, ya tomamos la decisión, van a ser continuas, van a ser sostenidas y no se van a mover. Vamos a ir hacia un paro cívico nacional. A pesar de la grave situación desatada tanto en Bogotá como en otras ciudades del país, el gobierno solo se pronunció para criminalizar a los manifestantes. Que el deber de las autoridades es encontrar a los responsables y llevarlos a la justicia, para que la justicia opere, porque lo que hay es una violación flagrante de la Constitución y de la ley. La misma línea del Ejecutivo mantiene el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien mediante un tuit defendió las fuerzas represivas. Frente a los ataques a nuestra Policía Colombia, pido a todos los colombianos de bien que rodeemos a nuestra fuerza pública de los ataques de los delincuentes que se camuflan en las manifestaciones. Tienen que saber que serán judicializados y les caerá todo el peso de la ley. Esta postura del gobierno es una muestra de lo que será la política de Iván Duque ante las demandas legítimas del pueblo. El movimiento estudiantil reclama un presupuesto digno para 2019 y un ajuste urgente para terminar el año académico. Asimismo, exigen un diálogo nacional sobre la reforma tributaria camuflada en la llamada Ley de Financiamiento. De acuerdo con el proyecto, el gobierno planea gravar con el 18% de IVA a productos de la canasta básica para cubrir el déficit fiscal de 2019. Por esta misma supuesta razón, 2 días atrás el presidente Duque anunció un plan de austeridad que prevé ahorrar $2.219 millones hasta 2021, recortes que afectarán de manera directa la inversión social. Seguimos sumando información, por eso nos vamos hasta Bogotá, la capital colombiana, con nuestra corresponsal Tatiana Portela. Tatiana, ¿cuál es la agenda de los estudiantes, de docentes, de movimientos sociales, centrales obreras, ante los hechos registrados ayer y cerrar la puerta al diálogo por parte del gobierno con las declaraciones de hoy? Un saludo para usted, Tatiana, y para los televidentes. Así es, hoy sobre las 10 de la mañana las centrales unitarias de trabajo, los estudiantes, el sector de los pensionados, de la salud y esa parte del sector rural y campesino del país se reunieron a las 10 de la mañana en la Central Unitaria de Trabajadores para definir las fechas. Frente a esto, lo que acaban de decir es que el próximo 15 de noviembre se realizará una movilización en la capital del país, en donde la CUT acompañará a sus estudiantes. Sin embargo, también se prevé una movilización o una gran movilización el 28 de noviembre y esta va a tomarse varias capitales del país, lo que busca también hacer un llamado a esos transportadores, a esos otros sectores que han sido un poco indiferentes ante estas lesiones que quiere hacer el gobierno de Iván Duque frente a la canasta familiar, pero también frente a no escuchar los asesinatos contra líderes sociales, a no escuchar a los estudiantes y a no escuchar esa oposición que le hace un referente sobre lo perjudicial que puede ser ese IVA para la clase media del país. Por eso entonces el próximo 28 de noviembre habrá una gran movilización social. Después de esas 2 movilizaciones realizarán un balance sobre si primero el gobierno de Iván Duque, en cabeza del presidente, los recibe para hablar y poner de manifiesto todas estas reclamaciones que tiene el pueblo colombiano y si no es así, instalarán un gran paro nacional. Gracias, Tatiana. Ahí está entonces la agenda, cargada de actividades teniendo en cuenta la situación tan irregular de esta semana. Tatiana, gracias, muy buenas noches. Vamos con el análisis, para ello nos acompaña Carlos Medina Gallego, él es analista político, experto en temas de paz, catedrático universitario, experto también en temas del conflicto armado y de seguridad, también con nosotros desde Bogotá. Profesor Medina, buenas noches, ¿cómo está?
Muy buenas noches para vos, Tatiana, y para todos los oyentes y espectadores. Muchísimas gracias, profesor Medina. ¿Qué momento está viviendo Colombia? Hemos visto la declaración del presidente Duque, hemos visto también la postura a través de redes sociales del ministro de la Defensa. ¿Qué pasa en Colombia en materia de política de seguridad? ¿Cómo la podemos interpretar en la manera en cómo la percibe el gobierno colombiano? Este gobierno que cumple 3 meses en el poder. Bueno, lo primero que hay que decir es que la situación que se está viendo en el país es una situación de movilización social de distintos sectores y por distintas razones. Los primeros que se han salido a la calle a movilizarse son los estudiantes que se están movilizando en defensa de la educación pública y en busca de un presupuesto adecuado que financie de manera suficiente, oportuna y eficaz a las universidades estatales, que son las que mayor oferta ofrecen a los estudiantes de los sectores más desprotegidos. Lo segundo es que las centrales de trabajadores están saliendo porque la política fiscal del gobierno está golpeando la canasta familiar y los precarios salarios de los trabajadores, colocándoles el IVA a los productos de primera necesidad, y esto hace que el poder adquisitivo de los salarios disminuya significativamente. Pero hay otros sectores que están desarrollando sus luchas, como los campesinos, los indígenas, y han encontrado una única respuesta en este gobierno, que es la aplicación de la fuerza, la utilización de la fuerza militar y de las fuerzas de policía para generar dispersión y generar desmovilización. La protesta legítima es una protesta que está contemplada en el marco de la Constitución y de la ley, que debe ser permitida y que es la que garantiza que una sociedad se desarrolle en los amplios espacios de la democracia. Pero en nuestro país la protesta está siendo perseguida, está siendo perseguido el pensamiento crítico y está siendo judicializado en el marco de la política de seguridad del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque ha levantado dos especie de consignas en materia de seguridad. El que la hace la paga, que es una forma particular y coloquial de señalar desde lo popular el peso que deben tener quienes incurren en faltas al orden legal, y el otro es la seguridad con legalidad. Allí se une la fuerza pública con la justicia. Y hay un problema que se está presentando, y es que se está instrumentalizando la rama judicial para perseguir, encarcelar y condenar a activistas sociales y activistas políticos a través de la generación de falsos positivos judiciales que son supremamente lesivos para la dirigencia y el capital de conducción del movimiento social y del movimiento político. La situación es una situación de conflicto, los movimientos sociales están decididos a marchar adelante y tienen un único propósito que yo pienso particularmente que sería de rápida y fácil solución si el presidente estuviera escuchando las necesidades y el clamor de los sectores populares. Están pidiendo reunirse con el presidente, presentar sus agendas de reivindicaciones y encontrar del nuevo gobierno una respuesta. El presidente ha ignorado estos llamados y ha preferido reunirse con cantantes de música urbana y de música vallenata, a reunirse con los representantes y los líderes de los trabajadores y de los estudiantes que han sacado a la calle en el mes de octubre y en el mes de noviembre millones de personas buscando reivindicaciones que favorecen al conjunto de la sociedad colombiana, como es las reivindicaciones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con las pensiones, que tienen que ver con la seguridad social, aspectos todos fundamentales en materia de derechos que los colombianos están reclamando al actual gobierno. La política del presidente en materia de seguridad es fundamentalmente de represión y de persecución al movimiento social. Profesor Medina, todo esto que usted nos dice es muy, muy grave y seguramente para los movimientos sociales será también motivo de reflexión,
movilizarse o no movilizarse, expresarse en las calles o no hacerlo, porque eso es precisamente lo que se piensa cuando hay una política de seguridad en términos de este nivel de represión, como lo veíamos la víspera. Y en medio de esto hay una cosa que también quiero preguntarle. La rectoría de una de las universidades de estudiantes que se movilizaban la víspera dice, de alguna manera reconoce que habían algunos infiltrados que no eran de las universidades, en el caso de esa particular en Bogotá, que estaba también participando y que cometieron actos de violencia. En Colombia, si miramos hacia atrás, cuando se ha registrado una situación de esas, bien se sabe de dónde llegan esos infiltrados. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo allí? Mira, aquí hay que tener claro y es que los estudiantes y los maestros, conjuntamente con los trabajadores, han repudiado todos los hechos de violencia que ocurren en las manifestaciones y en las protestas pacíficas y masivas que se están desarrollando. Es decir, nadie, absolutamente nadie, reconoce que se puede construir una ampliación de la base social de apoyo con la legitimidad que se requiere en términos de las demandas que se están haciendo a través de la violencia. Es un espectáculo triste y así lo señalaron y lo criticaron y lo sancionaron moralmente los trabajadores, los estudiantes y los maestros, el incidente de mandar bombas incendiarias a la policía. Pero también han habido eventos fundamentales de carnaval, de fiesta en el manejo de la protesta que se desconocen. Yo creo que hay una política que es tratar de desmovilizar las manifestaciones, de golpear al movimiento social, de dispersar estas grandes concentraciones de estudiantes, de trabajadores y de maestros para no responder al clamor de sus necesidades. Y esto resulta supremamente grave. Y es claro y absolutamente claro que en este tipo de manifestaciones, cuando tienen más fuerza, se producen infiltraciones de violentos que su pretensión última es tratar de que el movimiento sea golpeado, dispersarlo y generar miedo para la movilización. Lo que se ha determinado en el día de hoy por parte de la Central de Trabajadores, de los estudiantes, de los maestros, de los campesinos, de todos los sectores que se están movilizando, es que van a continuar en la lucha, van a seguir llenando las plazas, van a seguir llenando las calles, van a marchar en forma pacífica y van a demandar del gobierno fundamentalmente atención a sus reclamos. No hay que descartar la posibilidad que muchas de estas acciones que se cometen al margen de las movilizaciones provengan de provocaciones de agentes de inteligencia del Estado que participan y provocan este tipo de incidentes con el propósito de que se arremeta contra el movimiento masivo de estudiantes y de trabajadores y se generen las dispersiones que se han venido generando como consecuencia de eso. Además de otros actos que son absolutamente inconcebibles, como el del vehículo que atropella jóvenes, por cualquier motivo que haya sido su reacción frente a las protestas de los estudiantes. Muchas gracias, profesor Medina. Y en esta reflexión, lamentablemente ya tenemos que despedir. Cabe que los medios de comunicación colombianos asuman su papel también histórico para que se entienda lo que está sucediendo y no titulen con el final de la movilización, con los disturbios, con los enfrentamientos, que es generalmente como se cuenta solamente esta parte de la historia. Muchas gracias, un placer y muy buenas noches. Dígame, sí. Bueno, no, que cuando están marchando miles de personas, sí, y se presenta un incidente, presentan el incidente y no la marcha de miles y miles de personas que están llenando las calles. Exactamente, y como bien usted lo decía, con la alegría, con la algarabía de la juventud, expresándose de distintas formas, que esa es parte de la mayoría de las horas de la jornada. Muchas gracias, profesor Medina. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Nos vamos por eso con esas imágenes hasta Argentina. Tiene todo que ver con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con eso lo dejamos. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.